es un proceso. Es un proceso de encuentros, de confrontaciones, de aflicciones. Es confrontarnos con nuestros propios fantasmas. Y yo creo que algo similar me sucedió cuando tuve mis manos procesos de puerto. Originalmente recibí una llamada de Silvia Treviño de Frente. Me invitó a presentar un libro. Dice, no te preocupes, son como 400 páginas. La carga de trabajo de cultura, francamente, me hizo ver así como una situación de escándalo. Entonces, mi primer comentario es, Silvia, déjame verlo. Si puedo hacerlo y lo escribo con mucho gusto. Al día siguiente, mi nombre ya estaba en las indicaciones. Me fue muy interesante porque, primero, me importó todo, perdón, no sabía nada de la mejor. Alguna vez nos habíamos visto en una calle de Mazatlán, pero hasta ahí había sido el encuentro. Y la primera referencia es que había hecho un libro de superación personal. Y aunque los libros de superación personal han ayudado a mucha gente, también es cierto que para un grupo de lectores a veces le provoca cierta reacción. Yo esperaba eso, yo esperaba encontrar un poco de la atmósfera del libro de superación dentro de la novela. Entonces, con todos esos prejuicios, el del nombre que apareció, el de la superación personal, el darle el valor porque había sido escrito en Mazatlán y diciembre de todo. Y ahora la parte del primero es caminar por buen camino. Y dije, bueno, esto tiene que ver con los exilios, esto tiene que ver con las migraciones. Escribe una persona que vino de más allá del Atlántico. Entonces, fue un primer gancho de mí. Y efectivamente, las primeras páginas del texto nos llevan por un viaje de lo que implica la migración. Y eso lo hace muy interesante. El 40% de las primeras páginas, 200 páginas del libro, nos conducen por un proceso que tiene el inmigrante con problemas de adaptación al lugar, con problemas de aversión de los lugareños, o una aceptación condicional, una aceptación a medias en el principio, y en una serie de prejuicios y encuentros que se dan entre quienes llegan y quienes lo reciben. Y dentro de ese viaje se va haciendo una búsqueda que eventualmente será una búsqueda de encuentro para lograr un cambio. Un cambio de quien emigra, pero un cambio de la sociedad que lo recibe. Este país se hizo así. Los primeros colonizadores españoles, los que vinieron de Extremadura, los que vinieron de La Mancha, vinieron a un país distinto, donde el primer choque cultural tuvo que ver con la religión, con las costumbres, con la educación, con las formas sociales de organizarse. Y después hay una segunda migración española muy grande en el Porfiriato, donde Porfirio Díaz abraza a los migrantes españoles y bueno, una vez que se desata la revolución tienen que abandonar el país y con ello muchas de sus pertenencias. Mazatlán ha sido distinto este proceso. Si aquí los nombres Kennedy, Freeman son como castellanizados, son parte de nuestra sociedad, que nos pertenecen ya como si siempre hubieran sido originarios de este lugar. Y tampoco podríamos entender el México contemporáneo si no hubiéramos tenido los migrantes que salieron de España durante la Guerra Civil, y con ellos hombres como Neruda, como Luis Buñuel, que acaba de mencionar Juan José, como Luis de Recalce Siches, el sociólogo, como el maestro Matos, que tanto ha dejado en los textos de los periódicos, las revistas contemporáneas, que de alguna manera marcaron nuestra ciudad. Y esta oleada de españoles no trajeron un encuentro con Dios, sino un desencuentro con él mismo. Eran con la bandera del agnosticismo, y con ello venía una nueva cultura en México. No puede entenderse la UNAM de este momento o el Politécnico Nacional sin inmigrantes españoles.
de ninguna manera. No puede entenderse parte de la economía de México del siglo XX sin contribuciones, por ejemplo, del señor Sacristán, el padre de Lola, Sacristán de Ley, que era tesorero del gobierno español y que llega a este país y funda una infinidad de empresas, desde desarrollos urbanísticos como San Ángel en la Ciudad de México, hasta industrias como Mave, Pascual, Marcosones. Ignorar que este proceso los impacta a las dos partes, a quienes estamos y a los que llegan, sería ignorar la historia del lugar. Y este es el interés que me despierta el libro. Ver a Leonardo, que curiosamente juega con el nombre de Leónides, Leonardo, una mujer que escribe un personaje que es un hombre que de repente dice las palabras antisonantes, que dice no sé, sacadores, pendejos, pero que en el fondo tiene una estructura mental que podría compartir mucho con la psicología femenina. Y que además este personaje resulta ser psicólogo. No sé la formación de la autora, pero me llama la atención y me despierta muchos entrelineados en la obra. Una vez que termina este proceso evidente de asimilación cultural, llega la búsqueda de relaciones interpersonales, que eso se puede dar en cualquier lugar. Y Leonardo pasa de la búsqueda del amor fortuito, de buscar a la chica en Chicago, de buscar a alguien en California, latinas, extranjeros, lo que sea, al llegar a Mazatlán particularmente, primero de forma fortuita, regresar a su país y luego después venir y empezar un proceso de tener raíces en este lugar. Dicen nuestros hombres de rancho que uno es de donde le entierran el ombligo. Y el problema de Leonardo es que, hijo de españoles, un hombre que escapa de Cuba cuando en la erupción de la revolución, por cierto, encabezada por un hijo de españoles y cubana, español y cubano, llega a este país y empieza a buscar el ombligo que nunca pudo enterrar y empieza a buscar una relación sólida con esta mujer que además es su amiga y se enamora de un fantasma que no conoce, con un pasado que aparentemente no tiene, que la hilan por hilos conductores que son invisibles a lo que después se descubre como una vida anterior muy diferente a lo que se tenía. No quiero puntualizar porque les veo la historia. Y al final, cuando parece que esto se convierte en un love story y que tiene un valor así, sí hay una imagen muy parecida a la novela esa de Love Story que se llevó al cine, donde llega y rompen una boda y la para decir, parece que mi marido soy yo, ustedes creen que estaba muerto, estoy vivo. Cuando eso sucede, el libro dice, bueno, canté una historia romántica y me está gustando. Ya no es la historia del migrante, no es la historia del simple encuentro, sino que hay sentimientos que afloran a través de la propia novela. Tiene un final que nos conlleva a otro final. Es un regreso del personaje a los lugares de origen, curiosamente siempre bajo la ruta que le lleva el ser latino. En España, en Cuba, en California, en Mazatlán y de regreso a Chicago. Y hay un capítulo final, un reconocimiento de parte, ya en el encuentro de la autora, donde nos dice, si tú creías que la historia estaba completa, te digo que la historia está inconclusa, y lo que tú creíste ver, y que tú creías que estaban vivos, sabrá Dios dónde está. Y eso nos deja un final abierto que nos promete dar la historia. Felicidades, nos has dado un gran regalo.